Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es un nuevo video de consejos y técnicas en la soldadura con electrodo revestido. Hoy vamos a continuar con el tema del ángulo del electrodo a la pieza. Lo que vamos a ver son las diferencias entre espesores de materiales y cómo unirlos entre sí. Anteriormente vimos el tema del ángulo de ataque del electrodo con respecto a la pieza y sus diferencias. Hoy continuamos con ese tema, pero vamos a verlo sobre materiales diferentes, diferentes espesores, ¿sí? Soldados entre sí. Vamos a continuar soldando con el mismo diámetro del electrodo y el mismo tipo, ¿sí? 60-13 de 2,5. Porque para esta perfilería es más que suficiente y es lo indicado, ¿sí? Tenemos perfilería de 1/8, de 3/16, de estructurales de 1,6, ¿sí? Los otros tipos de electrodo, 60-13 igualmente, pero de 3,25 y de 2 milímetros, los vamos a usar en otro tipo de perfilería, un poco más gruesa y a su vez un poco más fina, como chapas. Dijimos anteriormente que para lograr mayor concentración de calor, nosotros aumentábamos el ángulo del electrodo, ¿sí? Para que la punta en sí apunte hacia la pieza donde queremos depositar la soldadura. Ahora, si queríamos generar menos calor sobre la pieza, inclinábamos y reducíamos el ángulo para que la punta del electrodo no esté directamente hacia la pieza, y en ese caso hacíamos que el calor fugue y no calentábamos tanto la pieza, por ejemplo en espesores finos con un electrodo grueso. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de diferencias? ¿Sí? Queremos unir dos materiales, dos perfilerías con esta diferencia. Tenemos caño estructural de 1,6, en este caso es bastante grueso de pared, nos puede tocar de 1 milímetro o de 0,8, contra una perfilería de 1/8 o 3/16, en este caso 1/8, 3/16, 3/8, inclusive macizos, cuadrados o redondos, 3/8 o media, ¿sí? Dijimos que para regular el amperaje tomábamos el espesor de las piezas. ¿Qué pasa con estas dos diferencias? ¿A qué amperaje regulamos? ¿Sí? Bueno, todo eso vamos a ver hoy. Según nuestra regla de amperaje, para estructurales de 1,6, 1,5 tomábamos para redondear, a 30 amperes por milímetro teníamos que soldar a unos 45 amperes. Este tipo de estructurales con 45 amperes como regla general, de ahí en más o de ahí en menos según ciertos criterios. Ahora, para un metal de 1/8 de espesor, siempre hablamos de espesor, ¿sí? De 1/8 de espesor, vamos a suponer que son simplemente 3 milímetros. 3 por 30 serían 90. Para este tipo de metales, 90 amperes como regla media está bien, de ahí en más o de ahí en menos, según las circunstancias que vamos a ver ahora mismo. En este caso, tenemos que para este estructural nosotros deberíamos regular el equipo a unos 45 amperes de promedio. Y para esta perfilería deberíamos regularlo a 90. ¿Sí? Tenemos una diferencia, una gran diferencia. Entonces, ¿sobre qué amperaje regulamos? Si regulamos a 90, este caño se va a sobrecalentar y se va a fundir. Si regulamos a 45, esta perfilería no va a alcanzar a tomar suficiente temperatura y la soldadura va a quedar superficialmente, ¿sí? No va a ser una buena soldadura. Entonces, vamos a ver a qué amperaje podemos regular correctamente o qué posición podemos tomar
para soldar perfectamente estos dos materiales sin perjudicar a ninguno de los dos. Supongamos la primera situación. Ya sabemos que a 45 amperes no vamos a poder regularlo porque por más que nosotros enfoquemos todo el calor hacia la pieza más gruesa, de mayor espesor, no es suficiente para fundirla correctamente. Sí se va a fundir, sí se va a depositar la soldadura, sí va a quedar vistoso, lindo, pero no va a hacer un buen trabajo, no se va a fundir correctamente para lograr esa unión fuerte, ¿sí? Entonces, ya 45 amperes los tenemos que descartar. Tenemos que elevar el amperaje. Ahora, si nos vamos a los 90, sí vamos a fundir esta pieza correctamente, pero esta va a estar sometida a muchísimo calor. Entonces, ¿podemos soldar a 90? Sí, es posible, siempre y cuando no sean cordones muy extensos, ¿sí? Porque la pieza más fina y laminada en frío va a sufrir mucha deformación. Entonces, como dijimos que el calor está en la punta, lo que podemos hacer es mantener los 45 grados o menos, dependiendo, con respecto al avance, ¿sí? El avance normalmente, como vimos en el video anterior, y además agregarle otro ángulo, el ángulo con respecto a la pieza. Por eso ahora lo vemos de frente a la unión. Inclinar la punta del electrodo hacia la pieza más gruesa, la pieza que le corresponde al amperaje. Entonces, calentamos toda la zona de la pieza de mayor espesor y la pieza más fina no sufre tanto el calor. Entonces podemos soldar perfectamente, siempre y cuando no sean cordones muy extensos. Otra de las opciones sería buscar un amperaje medio entre las dos piezas, las dos perfilerías. Además de que tenemos el tema del amperaje del electrodo, ¿sí? Los 2,5, que serían unos 75 amperes, 1/8 los 3 milímetros, que tenemos unos 90 amperes, y los 45 del estructural de 1,6. ¿Sí? Entonces podemos buscar un intermedio, unos 75 o 80 amperes, que dentro de todo están bien, y de igual manera inclinar menos el electrodo hacia la pieza más gruesa, ¿sí? De esa manera vamos a lograr una buena soldadura entre los dos y no se nos va a fundir ninguno de los dos, ni va a quedar con soldadura superficial, simplemente el cordón. También podemos dejarlo en el medio, como normalmente, y con los 45 grados de inclinación, y conformar esa soldadura como corresponde. Ahora, hay muchísimas opciones para variar sobre esto. Como ven, hay muchas opciones para variar. Tenemos todos los ángulos con respecto a la pieza plana, inclinándolo con respecto a una pieza o a otra, el amperaje. Tenemos muchas opciones, muchas variaciones que podemos hacer para lograr un cordón de soldadura correctamente. Hoy vamos a hacer esas pruebas simples sobre diferentes materiales y vamos a ver qué pasa con diferentes ángulos, diferentes amperajes. Esta primera prueba va a ser sobre el caño estructural de 1,6, la perfilería T de 1/8 a 80 amperes con electrodo de 2,5. El ángulo de avance será de 45 y me voy a inclinar mucho más sobre la pieza más gruesa, ¿sí? La perfilería T. En esta segunda prueba, misma perfilería, hierro T, estructural 2020, mismo amperaje, mismo electrodo, pero voy a mantener el electrodo a la mitad de la pieza con el mismo ángulo de avance de 45 grados.
En esta otra prueba, misma perfilería, 1,6, 1 octavo, mismos ángulos de avance, 45 grados a la mitad de la pieza, pero voy a subir el amperaje a 90. Otra prueba con 90 amperes, perfilería cuadrada, maciza de 3 octavos. En la otra está puesta abajo simplemente para equiparar la altura y que sea una soldadura plana. Y mismo caño estructural de 1,6, 20-20. En este caso tenemos para la última prueba un estructural de 1,6, seguimos con el mismo estructural, y un macizo redondo de media. En este caso la diferencia de amperaje es muy alta, pero generalmente no se da, es muy raro, pero para verlo podemos probar. Otra cosa a tener en cuenta con este tipo de perfilería soldándolo de esta manera es que tenemos un hueco. Al ser redondo y al tener un perfil redondeado, el caño, los dos dejan un hueco. Por ende, tenemos que estar mucho más tiempo depositando material para que logre rellenarse todo eso. O sea que si mucho más tiempo depositando material a alto amperaje, el que más va a sufrir va a ser el caño estructural, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Yo voy a intentar mantener el mismo ángulo en el centro para ver qué pasa y luego sacaremos las conclusiones. Subí el amperaje a 100 amperes para ver cómo se comporta el caño. Ángulo de avance 45 grados y en el centro de la unión. Ahora vamos a ver los resultados de todas las pruebas. Esta es la primera, a 90 amperes, con el electrodo inclinado hacia la pieza de mayor espesor. Como se ve, no hay mucha diferencia, pareciera que está bien en el centro, a pesar de la inclinación. Y las dos piezas no tienen nada grave, ninguna marca ni nada. Acá el electrodo estaba en el centro, ¿sí? Con el mismo ángulo de avance y mismo amperaje. Se nota mucho más prolijo, más parejo, pero de igual manera soldó bien y no tiene defectos tan graves. Sí, es un buen cordón, al igual que el anterior. En este caso tiene un poquito más de separadas las ondas esas porque hubo momentos en donde el electrodo se apagó y lo logré encender de nuevo y ese tipo de cosas. En este caso el electrodo iba parejo todo el tiempo. Simplemente por eso es diferente. Tenemos los otros dos, donde seguimos probando con un poquito más de amperaje, pero como ven es lo mismo, se fundió, ya era excesivo el amperaje, además de que estábamos en los bordes, se funde también el hierro con mayor espesor, pero en sí hay una buena soldadura, no hay defectos graves. El otro, que tiene un material más grueso, tampoco tiene defectos graves. Por ende es una buena soldadura. Y la última, que era con la perfilería redonda maciza, que aumentamos el amperaje a 100, ya se notaba que el amperaje estaba bastante fuerte por el sonido.
Pero de igual manera, como ven, la soldadura es buena, no tiene grandes marcas. Sí se nota ahora que eso es malo, debilita el material, los bordes agresivos con filo, eso quiere decir que está fundiendo de más. Las proyecciones, la cantidad de proyecciones también indica el alto amperaje y que ya no estamos pasando, digamos, del amperaje. Pero de igual manera es una buena soldadura. Todo esto no tiene grandes efectos en los caños estructurales porque son perfilerías cortas. Pero de tener perfilería larga y estar soldando a la mitad, sufriría mucha deformación, ¿sí? Por eso es importante regular el amperaje correctamente. Esto ya es excesivo. Para concluir, en mi opinión, los cordones que mejor quedaron son los que regulamos el amperaje a la mitad del requerimiento de cada pieza. Y por ejemplo en el primero, que inclinamos el electrodo más hacia la pieza de mayor espesor, ¿sí? Y la que dejamos en el centro, ya que teníamos bien regulado el amperaje a la mitad del requerimiento entre las dos piezas. Entonces logramos buenos cordones y buen desarrollo de soldadura. Ahí siempre al principio cuesta, es complicado, pero queda bien. En este caso podemos ver la diferencia también de la terminación, donde uno retira el electrodo enseguida, cómo queda, ¿sí? A ver si se llega a apreciar, ¿sí? Y donde uno deja unos segundos más en esta de acá arriba el electrodo y queda mucho mejor. Este fue así un nuevo video de consejos y técnicas. Espero que les sea útil, que les haya servido. Cualquier consulta que tengan, ponen en los comentarios. Para la próxima vamos a ver las mismas técnicas de ángulo de electrodo, pero en materiales mucho más finos. Ya cambiaremos de diámetro de electrodo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.